Bien, vamos a algo muy relevante en el marco de la pandemia que estamos viviendo. Expertos de la Universidad de Oxford afirman que la dexametasona reduce cerca de un tercio la mortalidad de pacientes contagiados con COVID-19 conectados a ventilación mecánica y hasta un quinto en quienes necesitan oxígeno. Vamos a analizar las propiedades de este fármaco junto a Ramón Sotomayor Zárate. Él es investigador del Centro de Neurobiología y Fisiopatología Integrativa de la Universidad de Valparaíso y expresidente además de la Sociedad de Farmacología, de Chile. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ramón. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, Carla. A ver, partamos hablando así desde lo muy básico. ¿Qué es la dexametasona? La dexametasona es un glucocorticoide, es un fármaco antiinflamatorio, tiene más de 70 años de uso a nivel mundial y podríamos decir que es un fármaco similar a la hormona que nosotros producimos en nuestro cuerpo, que es el cortisol, pero mucho más potente. Ya, Por ¿y lo qué tanto, hace en el cuerpo la dexametasona? tiene muchos efectos porque actúa en distintos sistemas, pero en el caso en particular de la inflamación, lo que hace es reducir la producción de moléculas endógenas que promueven el proceso inflamatorio. Y tiene, bueno, otros efectos también en otros tipos de órganos. También puede, por ejemplo, aumentar los niveles de glicemia, la concentración de azúcar en la sangre, puede afectar también la presión arterial, pero todas esas cosas que son sus efectos, digamos, colaterales, eh, tiene un punto a favor la dexametasona, que al ser un fármaco que se ocupa hace mucho tiempo, el cuerpo médico ya conoce su perfil de seguridad y saben también cómo tratar muchos de estos efectos adversos. Sí, bueno, por eso también me imagino se ha aplicado en varios lugares del mundo para pacientes con COVID. Ahora, pensando en lo que el COVID le hace al cuerpo, que entiendo que es también muchas veces una reacción exagerada del sistema inmune que puede generar una inflamación. ¿Cómo conversa, o según este estudio, qué es lo que la dexametasona logra para tener esta tasa de éxito, sobre todo en pacientes que están graves, que están o conectados o con algún requerimiento de oxígeno? Sí, efectivamente, este tipo de fármacos, los glucocorticoides y la dexametasona, se han utilizado en problemas respiratorios, neumonias, tratamiento del asma. Sin embargo, no había evidencia que justificara su uso en los pacientes infectados con COVID y con problemas respiratorios severos. Ya. Lo que hace este estudio es que, primero, recluta una gran cantidad de pacientes. Segundo, considera muchos fármacos, considera prácticamente 5 fármacos para estudiar. Y ayer, cuando lanzaron los resultados preliminares de uno de los grupos de pacientes que utilizó uno de los fármacos, que era la dexametasona. Y como tú mencionaste muy bien al principio, su efecto en reducir la mortalidad fue significativo, clínicamente. O sea, un tercio de reducir la muerte en pacientes que estén conectados a ventilador y un quinto de los que están con suplemento de oxígeno es significativo para un paciente de esa gravedad. Ahora entiendo que esto de alguna manera ya se estaba utilizando, no necesariamente como dexametasona, pero también hay algunos equivalentes. Conversaba con una doctora esta mañana, he leído también a varios doctores más que dicen que esto no es tan nuevo. Lo novedoso es que en el fondo este estudio viene a certificar, a demostrar que efectivamente esto tiene lo que se esperaba, ¿no? La tasa de éxito de un tercio o de un quinto, que obviamente en el marco de la pandemia que estamos viviendo es una esperanza. O sea, uno dice, bueno, al menos hay algo para combatir la enfermedad, ¿no? Claro, el cuerpo médico necesita evidencia científica y esa evidencia científica se traduce en estudios clínicos. Los estudios clínicos están diseñados bajo varios parámetros para poder tener mayor o menor potencia en sus resultados. Y este trabajo, primero, el número de pacientes es muy importante, o sea, ya es uno de los primeros estudios clínicos con tantos pacientes. Segundo, es multicéntrico, o sea, se realizó en 175 hospitales de Reino Unido. Eso hace que la variabilidad genética de los pacientes esté incluida. Y además también fue controlado y randomizado. Entonces, todos esos factores hacen que la rigurosidad del estudio sea lo suficientemente alta para que cuando estén los resultados liberados finalmente en una publicación, el cuerpo médico pueda tomar una decisión basada en ciencia, digamos. Tú sabes el caso que pasó con hidroxicloroquina hace un tiempo, que Sí. los estudios clínicos eran con muy pocos pacientes, estudios clínicos de 100, 150, 500 pacientes. Acá se reclutaron 12.000 pacientes. Y eso ya le da un poder estadístico muy alto.
Claro, es bastante concluyente en el caso que tú mencionas, por eso ha habido idas y vueltas en su recomendación, su no recomendación, después que sí, después que no. Ha sido bastante como fluctuante la recomendación. Pero en el caso de la dexametasona, como yo te decía, entiendo que ya se ocupa dentro de los tratamientos de COVID. Lo que no sé es si se usa con la recomendación o con el hallazgo en el esquema que estudia este testeo, digamos, el en qué momento suministrarlo, durante cuánto tiempo, el saber que además actúa distinto, por ejemplo, si es que uno lo quisiera pensar en pacientes menos graves que en pacientes realmente graves. Ese detalle fino podría ir modulando, me imagino yo, el tipo de tratamiento que se le aplica a cada persona, ¿no? Claro, tiene mucha razón porque aparte de la información que se obtiene de disminuir la mortalidad, la información clínica que se obtiene también, que es muy relevante, es la dosis del fármaco, que fueron utilizados 6 miligramos por día durante 10 días. Eso da un esquema fijo que en este momento yo no dudo que muchos médicos en nuestro país estén utilizándola como una medida digamos, de rescate de los pacientes, pero como te mencionaba, con la fuerza estadística del estudio clínico, ya este régimen de dosificación puede ser un protocolo. Ahora, los resultados todavía no están completamente liberados. Ayer hicieron una liberación preliminar de estos resultados porque fueron extremadamente importantes y por lo tanto para el cuerpo médico mundial, éticamente le están entregando evidencia para que puedan empezar a utilizar el fármaco desde ya. Pero yo supongo que en unos 60 días más, 90 días más, el estudio clínico completo va a estar liberado, publicado, y ahí van a haber muchos más detalles que puede ser significativo para la evidencia clínica. Claro, he leído especialistas, estoy leyendo aquí uno, que dice que en Chile, por ejemplo, se ha utilizado este tratamiento, pero en una dosis distinta a la de este trabajo, después del 7º día y no más de 7 días. Pero este trabajo habla también de otro tipo de dosis y de las fases donde habría que aplicar la dexametasona. De hecho, una de las conclusiones, hasta donde leo, que lo dice un médico chileno, es que este remedio o fármaco hay que suministrarlo en la fase replicativa de la enfermedad, porque si se hace, por ejemplo, después de 7 días de infección, cuando ya no se está replicando la enfermedad, incluso el cuadro se podría agravar. Me imagino que es súper importante, Ramón, tener esa información fina, ¿no?, de lo que puede pasar, además, si se mal utiliza. Todos los medicamentos tienen efectos secundarios, hasta donde uno entiende. Por supuesto. Sí, por supuesto. De hecho, dentro de esta misma información que se obtuvo ayer con esta liberación de resultados, es que no fue efectivo en los pacientes que estaban infectados con COVID, pero que no habían requerido ni de ventilación ni de suplemento de oxígeno. En esos pacientes no hubo una reducción de la muerte. Entonces, por lo tanto, eso ya automáticamente hace un marco terapéutico para proponer el uso cuando los pacientes se encuentren bajo suplementos de oxígeno y ventilación. Es interesante eso, porque también leía a médicos que explicaban que el COVID generaba como una especie de impulso, que en el fondo es el detonante de un cuadro inflamatorio que después sigue su curso. Hablaban incluso como de una especie de efecto dominó, que ya es imparable. Entonces, ¿en qué momento este fármaco se suministra para parar eso? Probablemente no es, por lo que dicen hasta ahora preliminarmente, lo que se sabe del estudio, en el momento en que se desata la enfermedad, sino que luego, cuando ya ese efecto dominó se impulsó, digamos, cuando ya se está produciendo. Claro, la tormenta de citoquinas que se produce en el paciente con COVID, que son moléculas inflamatorias. Imagínate tú una manguera, entonces el lumen de esta manguera, por donde va en este caso el aire, las paredes se engruesan tanto que por lo tanto el flujo de aire es menor, porque está dado por este gran proceso inflamatorio. Entonces, parte de la eficacia clínica de dexametasona es que también permite que en los bronquios y todo el árbol respiratorio se desinflame. Y así poco a poco el paciente va a requerir menos suplementos de oxígeno por ventilación mecánica o por bigoteras de alto flujo, digamos. Entonces, en ese particular, claro, es una condición cuando ya está desatada la inflamación gigantesca. Ramón. Hay otros fármacos. Sí, perdón. Cuéntame. No, cuéntame. Hay otros fármacos, dices tú. Y hay otros fármacos que se están estudiando en este mismo estudio clínico, ¿ya? Porque este estudio clínico está evaluando 5 fármacos. Y el resultado que se liberó ayer es de uno de los fármacos estudiados. Pero hay otros fármacos que son antirretrovirales, y eso efectivamente, como tú mencionaste hace un rato, su principal efecto es en la fase replicativa del virus, cuando el virus comienza a aumentar su carga, la carga viral, por supuesto, en los pacientes. Antirretrovirales es como lo que se usa para el VIH. Exacto. Ya.
Y eso también se están estudiando. Y me imagino que también se tendrá que estudiar la interacción de cada uno de estos fármacos uno con otro, ¿no? Mira, este estudio clínico va a dar mucho que hablar porque este estudio Recovery por la Universidad de Oxford bueno, tiene los pacientes, por supuesto, que son los pacientes control en este caso, que reciben los cuidados normales de cuidado intensivo, pero hicieron randomización de pacientes para que recibieran retrovirales, corticoides, hidroxicloroquina, acitromicina y un anticuerpo monoclonal. Entonces, imagínate que en esta parte de fase 3 del estudio con corticoides ya hay resultados. Seguramente en los siguientes meses vamos a ver los resultados con los otros fármacos también. Ya, ¿sabemos si es que este estudio entrega también los efectos secundarios o si la dexametasona pudiera tener algún tipo de riesgo? Porque así como hay que demostrar su efecto, hay que mostrar también su seguridad. ¿Es un fármaco bien seguro? Bueno, este fármaco conocemos su perfil de seguridad desde hace mucho tiempo y en este caso en particular hay un análisis de seguridad, no Ya. solamente de eficacia, sino que de seguridad. Y supongo que hay parámetros que se están evaluando en los pacientes. ¿A qué me refiero? Todos los glucocorticoides afectan el equilibrio hidrosalino, entonces hacen que tú reabsorbas más sodio, más agua, y por lo tanto tu presión arterial aumenta. Entonces imagínate un paciente con COVID infectado e hipertenso, va a requerir de un ajuste, por ejemplo, de la salinidad, de las sales y también del volumen que está requiriendo para poder utilizar la dexametasona. Ya. Y por otro lado, un paciente diabético, supongamos que está también infectado con COVID, estos mismos fármacos incrementan significativamente los niveles de glucosa en sangre. Entonces, hay tratamientos que tienen que tratar de controlar estos efectos adversos que produce la dexametasona. Claro, no es algo estándar y habrá que ver paciente a paciente. Una de las ventajas, entendemos, que tiene la dexametasona es que, como tú dices, es un fármaco muy conocido, que se ha utilizado en otro tipo de tratamientos y por lo tanto su seguridad está bastante comprobada. Ahora se demuestra además su efectividad en el caso del COVID, en los casos más graves, pero además se dice que es de fácil acceso y que no es un fármaco caro. De hecho, hay médicos, insisto, que dicen que en Chile algunos recintos médicos lo usan. Lo que pasa es que esto no está todavía protocolizado o no está extendido como parte del manual, por decirlo así, de cómo se trata el COVID. Me imagino que con este estudio se podría avanzar en eso, además si es de fácil acceso y barato. Por supuesto, como tú mencionas, es un fármaco de fácil acceso, forma parte del arsenal terapéutico en los hospitales de nuestro país y, claro, se utiliza para distintos tipos de patologías, entre esas la artritis reumatoide, que también cursa con un proceso inflamatorio de tipo inmunológico y otros trastornos inflamatorios. Entonces, ahora, si se tiene el fármaco, la evidencia que se está generando con este estudio clínico, como te digo, va a permitir que la decisión que tome el cuerpo médico va a ser basada en estadística, digamos, en un estudio clínico muy riguroso. Ya, pero esto se podría ir extendiendo a más centros de salud en nuestro país, en el fondo, si es que se toma la Sí, decisión. yo estimo que sí. Ayer el Reino Unido también, a través de su oficina de salud, por los resultados obtenidos, promovieron automáticamente el uso en sus centros hospitalarios en el país. O sea, la decisión se toma rápido porque si tú ves que hay un fármaco que reduce la mortalidad, no sería ético no utilizarlo en pacientes que están en las mismas condiciones. No, absolutamente. Ramón, ¿se sabe por qué tiene mejor desempeño el medicamento en personas que tienen, por ejemplo, una condición de requerimiento de oxígeno, pero sin ventilación mecánica, respecto de aquellos que están en ventilación mecánica? Porque en el caso de los que están en ventilación mecánica es 1/3 de muertes las que se podrían reducir. Pero no, al revés, en el otro caso es 1/5. ¿Dónde funciona mejor y por qué esa diferencia? Bueno, ellos demostraron que 1/3 de los pacientes que tenían problemas respiratorios severos por COVID y estaban bajo ventilación, 1/3 de los pacientes, hubo una reducción, perdón, en 1/3 de la muerte de estos pacientes y 1/5 en aquellos que tenían flujo de oxígeno, ¿no es cierto?, forzado. Ahora, esto está dado, yo creo, principalmente desde el punto de vista fisiopatológico por el proceso inflamatorio. El paciente que requiere ventilación mecánica está con un proceso inflamatorio mucho mayor. Entonces, quizá en este tipo de pacientes, la reducción de este fenómeno ha sido más significativa, a pesar que, como te digo, en estos dos pacientes la significancia estadística fue muy alta. Ya.
Vamos a ver, Ramón, cómo esto se va a poder aplicar a Chile. Bueno, a conocer en algún momento el estudio completo, todas las conclusiones. También respecto de los otros medicamentos, es un buen punto el que tú señalas, a ver si es que hay más luz de esperanza y ver también qué decisiones va tomando Chile en generalizar el uso, en a lo mejor protocolizarlo y hacerlo parte del tratamiento habitual, si es que hay este nivel de éxito en el tratamiento contra el COVID. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias, Carla. Buen día. Que te vaya muy bien, que tengas un buen día también. Vamos a la pausa.